Gracias por continuar con nosotros. En esta mañana tenemos la presencia de Juan Carlos Guerra, quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y vocero de este partido. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días, Jorge, y buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha. Listos aquí para compartir algunas ideas. Mira, estuvo aquí Peggy Cabral hace poco, Sí. y estuvo hablando sobre algunos eventos que ustedes estaban realizando. Entonces me gustaría conocer detalles de esos eventos y cuál es la continuidad. Ustedes están trabajando el tema de la municipalidad como partido, están trabajando la educación de sus candidatos a alcaldes, de sus candidatos a regidores, para fortalecer ese tema. ¿Y cuál es el objetivo que ustedes persiguen con esto? Sí, mira, en la semana pasada el partido estuvo haciendo algunas actividades importantes. La primera es una actividad con la Fundación Pablo Iglesias del PSOE, con nuestros funcionarios municipales. Fue una especie de seminario que se hizo durante un día. Y luego entonces todo el fin de semana estuvimos con la reunión en el país del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista, del cual Miguel Vargas es el presidente. Y se abordaron distintos temas. En primer lugar, el tema del escenario pospandémico, luego el tema de la crisis, digamos que la deriva autoritaria en la región como consecuencia de la ola populista. Y se abordaron también temas de migración y seguridad, que son precisamente en el tema de la seguridad, temas que nos atañen a la República Dominicana, porque hemos visto en los últimos días cómo se ha desatado una suerte de crisis de seguridad ciudadana en nuestro país que está llevando intranquilidad a las familias dominicanas. Y eso se debe precisamente a que el gobierno ha sido incapaz de articular una estrategia de seguridad ciudadana integral. Y yo pienso que esto se debe a que quizás el Partido Revolucionario Moderno y su presidente, o el presidente de la República, Luis Abinader, no comprenden, en primer lugar, no comprenden la dimensión del problema de la seguridad en la República Dominicana, y en segundo lugar, eso impacta en que no ha habido una verdadera planificación. Recordamos que el famoso plan Giuliani, que enarbolaba el presidente, que nunca hemos sabido cuáles son los componentes de ese famoso plan, pues no ha sido aplicado. Hemos visto que el gobierno dominicano en temas de seguridad ciudadana ha ido dando brincos en estos 20 meses. Y esos brincos se han manifestado en un dato duro, una estadística. Hasta 2019, la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes en la República Dominicana era 9.20. En 2021 eso creció a 12.36, lo que quiere decir que en nuestro país existe un verdadero problema con el tema de la seguridad derivado de que nuestras autoridades actuales son incapaces de ver la magnitud de todo el problema. Entonces, en ese aspecto, yo pienso que el gobierno ha sido reduccionista en la visión del problema de seguridad. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, y se fijan los amigos televidentes, a lo único que se ha limitado el gobierno es decir que el problema de la seguridad se reduce a un tema de la policía, cuando es un problema mucho más integral, mucho más complejo, que tiene muchas capas, entre ellas, que para mí es la fundamental por el tipo de delincuencia que se da en la República Dominicana, que es una inseguridad más bien derivada de las acciones de ratería, de robos y atracos. Se debe fundamentalmente, el hilo conductor del problema de la seguridad en la República Dominicana tiene que ver con el microtráfico. Y hasta que el gobierno no incorpore en su visión, primero, el tema del microtráfico, y hasta que no abra y sea lo suficientemente transparente con la ciudadanía y con todas las fuerzas políticas del país, pues nosotros vamos a seguir dando tumbos con el problema de la inseguridad. Por eso he planteado en la mesa del diálogo una propuesta por parte del Partido Revolucionario Dominicano, o se han puesto estos puntos claros, porque hay una mesa donde se está trabajando la parte de seguridad también. Mira,
En ese aspecto yo pienso personalmente que el gobierno dominicano debe convocar a discutir un gran pacto de Estado por la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas en contexto todo lo que ha venido ocurriendo con el tema de seguridad, te das cuenta de tres cosas. La primera es que en términos presupuestales, la República Dominicana tradicionalmente no dedica a los componentes de la seguridad, a los cuatro componentes institucionales de la política criminal del Estado. Me refiero a Ministerio de Interior y Policía, Policía Nacional, Procuraduría General de la República y Poder Judicial. Cuando tú te vas al presupuesto de esos cuatro componentes, te das cuenta de algo, que entre los cuatro no llegan ni siquiera al 1% del PIB. En el caso, por ejemplo, de la policía, el presupuesto de la policía no llega ni siquiera al 1% del presupuesto nacional. Entonces, cuando tú ves esos cuatro componentes sin recursos, tú te das cuenta que real y efectivamente hace falta un poco más de voluntad política con ese tema. Eso por un lado. Por el otro, también vemos que nuestro país, quizás por la misma falta de comprensión del problema de la seguridad, en ese aspecto, tú notas que no hay una buena planificación por parte del gobierno en ese aspecto. Cuando tú tomas la estrategia de seguridad ciudadana, a lo que se limitan son operativos. Fíjate que ahora con los patrullajes mixtos estamos acudiendo a cosas que realmente a lo largo del tiempo nos han dicho que no tienen impacto completo en el problema de la seguridad y que se limitan únicamente a apagar fuegos. Porque cuando tú ves los patrullajes mixtos, tú sabes que... Tanque de guerra, exactamente. Estamos contribuyendo únicamente a crear una sensación, para usar las palabras del vocero de la presidencia, de que en el país se está enfrentando el crimen, cuando tú lo que estás es realmente manejándote, apagando el fueguito de ahora. Y entonces, yo pienso que en ese aspecto, y podemos entrar en otros de la situación del país, yo creo que el liderazgo mayor de la República Dominicana, encarnado en este momento por el presidente de la República, tiene que sincerarse con el país, tiene que transparentar y llamar a todos los sectores para que hagamos una verdadera planificación para el tema de seguridad, sabiendo que es un tema que se hace con recursos que, mientras esas cuatro instituciones que te mencioné anteriormente sigan siendo cenicientas del presupuesto nacional, no podremos abordar efectivamente el problema. Y luego entonces está el tema de que tenemos que saber que el tema de seguridad, si lo reducimos únicamente a la reforma policial, también estaremos cojos. Y no hay un estudio que pueda recoger toda la problemática y determinar específicamente dónde que están los problemas de la inseguridad, o sea, cuáles son los lugares más frecuentes, cuál es el nivel de corrupción que tienen las instituciones que tienen que ver con el tema de seguridad, porque yo creo que la corrupción en cuanto a la Policía Nacional es evidente, siempre se rumora que se pagan se alquilan los cuarteles, que los que están en la zona tienen que dar dinero. Entonces, cuando tú tienes esos niveles de corrupción dentro de las instituciones que tienen que ver con la prevención y con ese servicio que es la seguridad para la ciudadanía, si tú no tienes un estudio pertinente, ¿cómo puedes partir para un plan efectivo? Bueno, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en julio del año pasado publicó un estudio a profundidad sobre el tema de la seguridad ciudadana que está en la web, la gente lo puede buscar, y que tiene un enfoque, tiene un capítulo dedicado únicamente, por ejemplo, a la Policía Nacional. Y ahí yo le invito a la gente a que lo busque, está en internet, está en la web. Es un estudio de unas 100 y tantas páginas que vale la pena leer, porque ahí uno podría comprender la profundidad y la dimensión del problema de seguridad en la República Dominicana. Ese puede ser un buen punto de partida, pero también el tema de la seguridad en nuestro país, yo pienso que desde el punto de vista de los estudios está suficientemente estudiado. Yo pienso que en esta parte del proceso lo que hace falta es que haya un poco más de voluntad política de parte
del liderazgo mayor encarnado por el presidente para convocar a todos los sectores y de todos los sectores sabiendo que hay que hacer algunos sacrificios para que nuestro país pues pueda volver a ser el país seguro que era hasta 2005. ¿Por qué pongo 2005 como línea partidora? Porque hasta ese momento en la República Dominicana la seguridad no era un tema, no era de los 3 primeros temas que dominaban la agenda de preocupaciones del ciudadano. Es a partir de ahí que empieza entonces a generarse esa situación. Entonces yo pienso que este es el momento para que el liderazgo político dominicano y para que el presidente de la República asuma su responsabilidad y dejen de marearnos con tantos planes extraños, que durante 20 meses comenzamos con el plan Giuliani, pero después seguimos con la compra de armas a los delincuentes por parte del Ministerio de Interior. O sea, eso no tiene sentido. Luego... las Biblias. Exactamente. Luego el presidente se destapa con una gigantesca comisión de personalidades públicas para transformar la policía, pero luego engavetó eso y contrató un asesor español, que todavía al día de hoy, un gobierno que habla de transparencia, no sabemos cuánto le cuesta eso al Estado Dominicano. Y entonces ahora, después que nos nombran este comisionado, pues ahora volvemos al origen y vamos a los patrullajes mixtos, que no ha dado resultado. Entonces, cuando tú ves todas esas acciones, esos brincos, tú te das cuenta que no hay ni siquiera una visión clara de hacia dónde llevar ese problema. Para mí, en términos generales, para concluir con este tema, yo pienso que lo que está pasando es que el presidente no sabe qué hacer con el problema de la inseguridad y mucho menos las autoridades que tienen que ver con el tema de la República Dominicana. La economía es transversal y el país pasa también por una crisis económica y hay un tema pendiente que es una reforma fiscal y para tener los recursos para lo pendiente, si no tenemos cómo recaudarlo, no vamos a poder pagar el endeudamiento que se está haciendo en República Dominicana. Entonces, el gobierno ha decidido ahora aumentar el costo del dinero. Se ha visto que el Banco Central ya cambió el tipo cambiario, cambió el valor del dinero y eso va a provocar una escasez de efectivo, de circulante en el mercado, que es lo que el gobierno busca para evitar gastos excesivos y para evitar que la gente compre lo que no debe comprar. Pero esto, a final de cuentas, busca mantener la inflación o los costos de los alimentos bajos, que es algo que se le ha ido de la mano al gobierno también y que no han podido. ¿Cómo tú ves esa medida y qué repercusión en el futuro puede tener esto? Mira, en ese tema hay mucha tela por donde cortar. Yo pienso que el gobierno ha sido incapaz de abordar con inteligencia el tema de la crisis inflacionaria, que ciertamente es una crisis global, porque en el mundo entero casi todos los países están teniendo problemas de inflación. Pero ¿qué pasa en la República Dominicana? Cuando tú ves el contexto internacional, tú te das cuenta que, por ejemplo, en América Latina, la República Dominicana es el 4º país con la inflación más alta. Lo que te dice a ti que qué están haciendo otros países como Panamá, como Costa Rica, como Uruguay, para tener una inflación menor a la nuestra. Y te he mencionado esos países y no es fortuito. Es porque estos 3 países junto a la República Dominicana son países que tienen un similar índice de desarrollo humano y no son productores de commodities energéticos como el petróleo, el carbón y el gas natural. Es decir, que nos podemos comparar. Somos parecidos. Tenemos un perfil económico parecido. Y nuestro PIB por poder adquisitivo es prácticamente similar. Entonces, ayer el Banco Mundial lanzó el informe de perspectivas económicas para la región. No, el Banco Mundial, correcto. Y ahí hay un dato importante para entrar en las medidas del Banco Central. Sucede que en la proyección que ellos hacen de crecimiento en la región, resulta que la República Dominicana es el único país al que ellos no le van a disminuir la proyección. Pero
Cuando tú te vas... Salió un 5%. De un 5%. Todos los países demás un 2.5%. No, ahí voy exactamente. Ellos hacen una variación en algunos hacia la baja, pero hay un dato importante y está ahí, el cuadrito se puede ver. La República Dominicana pasó de ser la segunda economía de más crecimiento en América Latina en 2019 a ser ahora mismo la 10ª economía, lo que quiere decir que hemos disminuido, hemos ido 8 lugares hacia atrás, lo que implica que quizás nuestra política económica no es la más adecuada. Y aquí entonces voy a entrar a ese punto. El Banco Central hace una semana exactamente tomó las medidas, la segunda vez que rectifica la tasa de política monetaria y recogió del mercado 80.000 millones de pesos. Esas son medidas para contener la inflación y está muy bien, pero ojo al dato. Todos los países de América Latina están haciendo lo mismo. Sin embargo, nosotros somos el tercer país que ha hecho un aumento de la tasa de política monetaria más alto. Solamente nos superan México y Costa Rica. ¿Fue un punto porcentual? No, nosotros hemos hecho de noviembre a la fecha esta es la segunda. Esta es la segunda. Y va, en términos generales, vamos por 4.5% entre las dos. Otros países, por ejemplo, México está un poco más alto, Costa Rica también. Pero ¿qué ha hecho, por ejemplo, Guatemala, por poner un ejemplo de un país que solamente ha disminuido en 0.25% en el mismo periodo su tasa de política monetaria? ¿Por qué ellos sí han hecho una baja menor y tienen de hecho una inflación menor a la nuestra? Lo que quiere decir que quizás la República Dominicana no ha adoptado las medidas pertinentes para real y efectivamente amortiguar el efecto de la inflación. Porque ¿qué es lo que pasa con eso? Fíjate un dato importante. Es la primera vez en 20 años que la República Dominicana va a tener un crecimiento económico menor al 6%. Entonces, ¿qué está pasando? Que otros países, por ejemplo, está el caso de Panamá, está el caso también de la propia de El Salvador, que van a tener crecimientos por encima de 6%. ¿Por qué la República Dominicana está a la baja en ese aspecto? Para no entrar en otros países como Colombia, que tienen otra dimensión porque son productores de carbón, de petróleo, de gas natural, que lógicamente la economía va a crecer cuando esos precios crecen, eso está claro. Entonces, yo pienso que quizás el gobierno dominicano, y aquí voy a mi proyección muy personal en este aspecto, no se está preparando para un 2023 que quizás tengamos el más devastador efecto en la economía, que es el efecto de estanflación, que es cuando tienes estancamiento económico, alta inflación y pérdida de empleos. Y entonces yo pienso que todo está configurado para que el 2023 tengamos esa proyección. Yo no soy economista, pero cuando tú ves los números por dentro, tú te sientas a estudiar las cifras, tú te das cuenta que vamos caminando hacia allá, porque hay un dato importante en el tema de los empleos. El único sector que crece en cuanto a empleos es el sector público, es el Estado, es la nómina pública. Y dentro de la nómina pública, el gobierno central. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno lo que está creando botellas. Hablábamos de una... Y eso no genera recursos para el país. Y eso no genera, eso no son empleos productivos. De hecho, según las cifras de la TCS, la Tesorería de Seguridad Social, el sector privado en el año 2021 perdió 4.000 empleos. Los empleos que crecimos fueron todos en el sector público, de los cuales de los 53.000 empleos que crecimos en el año 2021, 38.000 fueron del gobierno central. Es decir, que no fueron en médicos, en maestros, sino en crear empleomanía. Pero me voy más lejos. La nómina pública ha crecido en un 19%. Solamente en empleos, y este es un dato importante, para el tema de la reforma fiscal que se estaba planteando, el Estado Dominicano debía buscar, y debe buscar todavía, alrededor de 2.5 a 3% del PIB. Pero solamente la nómina pública durante los últimos 20 meses hemos aumentado 1.5% del PIB.
¿Qué te dice a ti? Que el gobierno, real y efectivamente, simplemente con no haber creado todos esos empleos que creó en el sector público, pues hubiera contribuido significativamente a liberar la carga de los empresarios. A liberar la carga de los ciudadanos. Pero hay otro dato. No, bueno, de la carga del contribuyente. Del contribuyente. Pero hay otro elemento, el tema del endeudamiento externo. Todos sabemos el festival de préstamos que ha habido, pero a mí no me preocupa tanto el endeudamiento, siempre y cuando se haga para proyectos, para una alta inversión en capital, pero hay dos cifras que te dicen a ti que ese endeudamiento es un endeudamiento raro, para no decir otra cosa. Primero, de los 20 y pico miles de millones de dólares que se han pedido en los últimos 20 meses, hay 8.000 que se fueron directamente a las reservas. Entonces nosotros estamos pagando intereses por un dinero que no estamos invirtiendo en obras. Y hay otro dato importante, la inversión de capital del Estado Dominicano durante el año 2021 bajó de 3% que era en 2019 a apenas el 1%, y este año la proyección es que va a abordar el 1.5% del PIB, lo que te dice a ti que tenemos un gobierno que lo está tirando todo en salarios, todo en gasto corriente, y eso a la larga lo que va a generar es una situación en la que probablemente tengamos un 2023 que va a demandar del liderazgo político mucha responsabilidad, porque ese cóctel de esta inflación que tenemos y un gobierno sin un rumbo fijo, que enarboló un cambio sin tener un proyecto de cambio, en ese aspecto podríamos tener una situación de estallido social que va a demandar del liderazgo político mucha responsabilidad para evitar que la estabilidad democrática en la República Dominicana se vea comprometida. La clase media, que ha sido quizás la clase olvidada por los políticos en la República Dominicana, y que hubo mucho de las políticas sociales del presidente Medina, que sacaron mucha gente de la pobreza a la clase media, engrosaron esa clase, y ahora esas personas que tienen otros niveles de vida aspiracional, que quiere un vehículo, que quiere una casa, que tiene a sus hijos en colegio, con este encarecimiento de la moneda, los préstamos, ¿qué repercusión tiene para la clase media esta medida, que quizás puede mantener el tema de, por un tiempo, la canasta básica, pero que a la larga, cuando la burbuja se contrae, ¿verdad?, y cambian los tipos de interés, afecta más fuertemente a esa clase? No, tú tienes un tema, hay que configurar lo que es una familia de clase media. Una familia de clase media comúnmente o tiene un préstamo para pagar su apartamento, su casa, y además tiene un préstamo para pagar un vehículo, lo que implica que con estas medidas la demanda de dinero mensual va a ser más alta. Entonces, y aquí viene la otra parte, la presión. Los precios de los alimentos, que en la República Dominicana, por ejemplo, la inflación en alimentos, la inflación en términos consolidados durante este año va por 9.64%, pero cuando tú descompones los sectores, tú te das cuenta de un dato. En alimentos y bebidas no alcohólicas la inflación es de 12.63%, lo que te dice a ti es que quizás a final de año vamos a tener en esos aspectos, que son los más sensibles, una inflación de más de 20%. Entonces tú tienes una clase media que, además de pagar todo más caro, además de tener que volver a comprar un inversor, porque antes no había apagones y ya tiene que volver a comprar un inversor, además de tener que pagar un 9% más la factura eléctrica, ahora también tiene que comprar la comida más cara, pero también el préstamo de su apartamento y el préstamo de su vehículo probablemente suba, y eso evidentemente va a ser mucha presión, con la desventaja de que dicen por ahí que el rico elude o consigue una exención tributaria y el pobre no paga impuestos, es decir, que toda la presión tributaria recae sobre la clase media. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias a toda nuestra audiencia por mantenerse en sintonía. Nos vemos mañana. Esto fue Buenos Días RD.